Ya. Bueno, buenas tardes a todos. eh, a esta nueva día de anuncio, de predicación del Evangelio, esta buena noticia de salvación, que sí hay salvación todavía, las puertas de salvación todavía están abiertas, y qué bueno que usted está en este lugar para poder aprender más de Dios y pueda, Dios mediante, ser salvo. Ya. Ahora, quiero partir con una pregunta. ¿Qué desea usted? ¿Cuál es el objetivo de usted estar en esta reunión? Eh, Puede ser cosa un poco secular. Quizá usted pretende estar acá y obtener bienes materiales, o salir de deudas, tener algún tipo de sanidad física, o por cualquier otro motivo, cualquier otro motivo. Pero en realidad, ¿cuál es el fin último? Yo lo invito a que usted no tenga la vista corta en este mundo, sino que tenga una vista superior, más allá. Usted sabe que Dios le puede dar vida eterna, y esa vida eterna que no termina con la muerte en este mundo. Nosotros, los creyentes, sabemos que nuestro destino no es ciego, termina este mundo y no hay más. Eso no es así. Que llegando la muerte acaba todo, eso no es así. Aquí en este mundo Dios da, Dios quita, pero nosotros los creyentes tenemos una esperanza, que después de esta muerte existe una vida superior, una vida con Dios mismo, donde estaremos para siempre con Él. ¿Me entiende? Entonces yo lo invito a que usted piense eso. Ahora, lo que también le quiero decir de esta hora, estimado oyente, es que no piense de que usted se va a acercar a Dios con sus propias ideas. No se ofenda lo que voy a decir, pero ¿quién se cree usted que se va a acercar a Dios con sus propias ideas o con su propia mentalidad? Lo que yo le quiero comentar a la luz de la palabra de Dios es que Dios dejó trazado una forma de acercarse a Dios. Entonces, por tanto, no piense que eventualmente sabe que yo me voy a acercar a Dios haciendo quizás algunas cosas buenas, o quizás portándome bien, o quizás yendo a la iglesia. Así yo voy a estar más cerca de Dios. Pero esos son sus pensamientos, y sus pensamientos no necesariamente son los pensamientos que Dios estableció en su palabra. Por tanto, lo que yo le quiero decir por medio de la palabra de Dios es que usted se acerca a Dios de la manera correcta. Y eso está establecido en las Escrituras. Eh, para ello, vamos a la Escritura. Vamos a leer un texto que queda en Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, capítulo 8, partiendo del versículo 1 al 11. Dice: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él. Disculpe, no sé si se perdió un poco aquí la... Ya. Y enseñaba. Entonces, los escribas y los fariseos trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete
y no peques más. Ya tan solo la palabra de Dios le pueda a usted, estimado oyente, de ser de bendición en su vida, en su alma. El contexto de este texto, en el capítulo anterior, aparece los fariseos que habían enviado unos alguaciles para prender a Jesús, pero estos alguaciles no lo toman porque ciertamente al escuchar a Jesús, ellos dicen que no hay hombre que ha hablado como él y vuelven y los fariseos le dicen, a ustedes también habían sido engañados por Jesús. Estamos en el contexto de una fiesta que se llama la fiesta de los tabernáculos. Y aquí Jesús, en el versículo 1 dice, y Jesús se fue al monte de los olivos, ¿ya? Y en el versículo 2 dice, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado a él les enseñaba. Qué privilegio habrán tenido estas personas de escuchar la enseñanza directamente del Señor Jesucristo. Eh, es un privilegio usted también que esté acá en esta predicación del Evangelio. Eh, Ciertamente lo bueno es que usted está acá y no se está llenando de su alma de cosas vacías como lo son, por ejemplo, la metafísica o música o cosas que realmente no pueden llenarlo a usted. Pero ciertamente una cosa que es importante es que el Señor Jesucristo dejó establecido que su palabra es lo que Él no está hoy día físicamente acá, pero Él está en el cielo y Él nos dejó su palabra para poder aprender acerca de Él. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Vamos al versículo número 3. Dice, entonces los escribas y los fariseos trajeron una mujer sorprendida en adulterio poniéndola en medio. Los escribas y los fariseos eran personas que estaban totalmente en contra en el contexto histórico, totalmente en contra de lo que el Señor estaba diciendo. Incluso el mismo Señor a ellos lo acusaba y le decía palabras bastante fuertes. Los escribas y los fariseos eran los encargados de poder guardar la ley y escribir la ley. Ellos escribían la ley y guardaban la ley y se creían personas superiores a los demás. Y el Señor les decía cosas bastante fuertes. Le decía, hipócritas, porque por fuera se veían, se aparentaban, pero por dentro estaban totalmente podridos, sepulcros blanqueados, y cerraban el reino del cielo a los hombres, y otras cosas más. Estas personas lo que hacían, guardaban la ley. ¿De qué ley me refiero? La ley de Moisés, el Pentateuco, que ellos la estudiaban y la dominaban muy, muy, muy bien. Una cosa interesante es que la ley fue dada por Dios en el monte Sinaí y dice el texto bíblico que la ley fue escrita con el dedo de Dios, con el dedo de Dios. Y estos hombres eran los que se sabían de memoria la ley, ¿ya? Y trajeron a esta mujer que la sorprendieron en adulterio. El adulterio es un pecado que está explícitamente en la ley. Aparece en Éxodo 20:14 que el adulterio es un pecado. El versículo 4 y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. El 5. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Em, Tú pues, ¿qué dices? ¿Sabe qué? Efectivamente, los fariseos y los escribas tenían razón. En Levítico 20:10, leamos, Levítico 20:10 dice, Levítico 20:10 dice, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. O sea, lo que dicen acá los escribas y los fariseos tienen razón. Esta mujer fue sorprendida en adulterio y
y lo que le dicen aquí al Señor dice que debe morir. Y efectivamente la ley dice eso. Una cosa curiosa dice que la mujer y el hombre, los dos deben morir, digamos. Y aquí en el texto aparece solamente la mujer. Curioso, curioso. De alguna manera los fariseos y los escribas estarían cumpliendo la ley a media. No, no estarían cumpliendo porque faltó el hombre. Conforme a lo que leímos, el hombre también debería morir. El versículo 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Ciertamente los fariseos y los escribas, lo que ellos realmente querían era tenderle una trampa al Señor Jesucristo. Y para acusarle. En realidad a la mujer no le importaba. La mujer era un pequeño daño colateral con lo que ellos realmente querían hacer. Y la trampa era la siguiente, porque ellos, como eran guardadores de la ley, lo que ellos querían hacer, de alguna manera, en términos chilenos, era que nuestro Señor Jesucristo pisara el palito, en el sentido de que si decía que muriera la mujer, aquí hay dos temas. El primer tema es que el mensaje de nuestro Señor es de amor y de misericordia. Entonces, si decía que muriera conforme a la ley, que leímos que debía ser así, se vería afectado su mensaje de amor y misericordia. Y por otro lado, como los israelitas en aquel tiempo estaban bajo el imperio romano no dejaba que murieran, no dejaban que los judíos mataran a la persona. Leamos en Juan 18:31. Juan, vamos a Juan, digamos con Lucas, Juan 18:31. Dice, entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Claramente, lo que la trampa de los fariseos y los escribas era que el Señor Jesucristo dijera que muriera para acusarle a los romanos, porque los romanos no le tenían permitido que mataran a nadie. Y por otro lado, eso es el lado de que si el Señor dijera que sí muriera la mujer, y por otro lado, si el Señor dice, no, que no muera, realmente ellos decían, ok, entonces no está cumpliendo la ley de Moisés, porque la ley dice que tiene que morir. Entonces, los fariseos y los escribas pensaron que habían colocado al Señor entre la espada y la pared. Cualquiera de las dos respuestas, ellos la utilizarían para acusar al Señor. Pero dice el texto que el Señor estaba inclinado en el suelo y estaba escribiendo en tierra con el dedo. Bueno, ¿qué estaba escribiendo en tierra? No lo sabemos, no lo sabemos. Bueno, leí varios escritos, algunos eruditos que piensan que estaba escribiendo una profecía acerca de Jeremías 17:13. Dice, los que se apartan de mí, dice el texto, serán escritos en polvo, por cual tiene relación con el capítulo anterior, pero en realidad la palabra no nos dice, ¿ya? Entonces, no especulemos con respecto a lo que es lo que estaba escrito, lo que el Señor estaba escribiendo en tierra, pero sí una cosa interesante es que sabemos que nuestro Señor es el Verbo y el Verbo es Dios. Y pensemos que en el monte Sinaí, cuando el Señor, Dios, entregó las tablas de ley fue escrita con el dedo de Dios, dice la palabra de Dios. Y aquí nuestro Señor está escribiendo con el dedo en tierra, ¿ya? O sea, en definitiva, el autor de la ley, estaba haciendo, de alguna manera, tratando de ser
acusado por medio de la ley de lo que interpretaban los escribas y los fariseos. Ciertamente eso no podía ser, porque el mismo Señor era el que había dado la ley a los judíos. Vamos al versículo 7. Dice, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Bueno, aquí ciertamente eh, señala la ley, la ley de Dios, el mismo Pentateuco señala que los primeros que deben lanzar la piedra son los que primero, los testigos. Eso es lo que señala. Y los testigos, además de eso, tienen que cumplir ciertos requisitos. Tienen que ser personas íntegras y tampoco pues, tiene que ser un falso testimonio, porque igual les cae otro castigo hacia ellos, ¿ya? Entonces, cuando el Señor dice eh, que el que esté sin pecado sea el primero a arrojar la primera piedra, no está contradiciendo nada la ley, sino lo que le está diciendo es realmente cumplir la ley y el espíritu ciertamente de la ley. En realidad, ¿quién se atreverá a lanzar la piedra? Sabiendo de que para poder lanzar la piedra tenían que ser los testigos y además tenían que ser íntegros. El 8 inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. El 9 pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Ciertamente nadie se atrevió a tirar la piedra, pues todos, tanto ellos como nosotros, son pecadores. No pueden tirar la piedra porque están ciertamente acusados por su conciencia, porque son pecadores y habla también del más viejo al más joven. Ciertamente los más viejos tenían más pecados, eventualmente. El 10 enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Bueno, el Señor sabía que se habían ido, sabía que se habían ido ya eh, las personas que lo acusaban, en este caso los fariseos y, y los escribas, pero igualmente le preguntó a la mujer, porque ciertamente nuestro Señor quiere quiere saber de nosotros respuestas. El Señor quiere que nosotros le hablemos a Él. El 11, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ciertamente vemos que una gran diferencia entre lo que señalan los escribas y fariseos. Los escribas y fariseos al Señor Jesús le llaman maestro, pero en el versículo 11 vemos que esta mujer, que fue sorprendida en pecado, en adulterio, le llama a Jesús, le llama Señor. Vemos una gran diferencia que ella lo reconoce como su Señor. Le reconoce como su Señor y Jesús le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ciertamente este vete y no peques más es imposible que ella no pecara más. El sentido más bien de que vete y no peques más es que te arrepientas. Te arrepientas de tus pecados, que ciertamente no continúes practicando el pecado. Que el pecado que tú haces ciertamente es un pecado que transgrede la ley de Dios y, y ciertamente tienes que tener temor de Dios. En ese contexto podemos pensar en el pecado muy parecido que estaban tentando a José en el Antiguo Testamento. Y José, cuando lo estaban tentando, la mujer de Potifar, José dijo que ni iba a pecar, no contra Potifar,
sino contra Dios. No voy a hacer este pecado contra Dios. Entonces, esa es la actitud que aquí el Señor está poniendo en la mujer, vete y no peques más. Ciertamente esta mujer reconoció a Jesús como su Señor, y aquí Dios le está dando la oportunidad de que se arrepienta de sus pecados. Bueno, ahora lo quiero a usted colocar en una oposición. ¿Usted cómo se considera? ¿Como estos fariseos mejores que los demás, acusando, viendo quizás a una persona externa, llevándolo a los tiempos actuales? Quizá aquel de la cárcel, que está en la cárcel, ese sí es pecador, ese sí merece un castigo, y usted no. ¿Sabe una cosa, amigo, amiga? Que podríamos decir, conforme a la palabra de Dios, que usted es como la mujer pecadora. Usted no es más que la mujer pecadora. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Usted sabe que la ley que Dios dio por mano de Moisés, y usted conoce los 10 mandamientos, usted lo sabe, todo el mundo lo sabe. ¿Sabe quién lo puede cumplir? La respuesta es nadie, nadie lo puede cumplir. Y el adulterio es uno más de estos mandamientos. Y saben que hay más de 600 mandamientos, no solamente 10, más de 600 mandamientos. Y, y saben que aquí dice que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, porque ni usted, ni yo, ni nadie lo puede cumplir. Porque en medio de la ley hay conocimiento de pecado, porque nos damos cuenta que ciertamente no podemos cumplir el estándar de Dios. Y por tanto somos pecadores y merecemos el castigo que Dios nos da. Y sabe que si usted piensa, mire, piensa que puede cumplirlo. Santiago 2:10 dice, porque el que guarda toda la ley, pero tropieza en un solo punto, se hace culpable de todos, incluyendo el adulterio que acabamos de ver en esta mujer. Entonces, usted no es más que esta mujer, según la palabra de Dios. ¿Sabe, amigo o amiga? Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Usted es pecador, pecadora, conforme a la palabra de Dios. Y la paga de su pecado es la muerte. Y usted en algún día, un día, usted va a estar sentado en el pupitre de los acusados, así como esta mujer que la colocaron al medio. Y usted bien sabe que es pecador, pecadora, porque el estándar de Dios es la ley y usted no lo puede cumplir. Y es más, nadie lo puede cumplir. Entonces, cuando usted en este pupitre lo acusado sabe una cosa, es que ya no van a ser los fariseos o los escribas que van a estar con una piedra en la mano, sino el que lo va a juzgar a usted, como dijimos que la paga del pecado es muerte, va a ser Dios mismo, porque Dios no tolera el pecado y tiene que haber un castigo. Y no van a ser hombres, sino que Dios va a estar ahí tomándole en consideración sus pecados, porque Dios no puede pasar por alto el pecado y los tiene que pagar. ¿Y sabe qué? Dura cosa es caer en manos de Dios vivo, dice la palabra del Señor. Pero aquí viene el Evangelio y las buenas noticias. Las buenas noticias, estimado oyente, que Jesús tomó el lugar que usted merecía. En vez de estar usted en ese pupitre, Jesús tomó su lugar. Y el castigo, esa cosa, dice, que dura cosa en caer en manos del Dios vivo, Jesús tomó su lugar y él pagó por su maldad. Él cargó el pecado que usted merecía, Jesús lo pagó en la cruz del Calvario. Dice la palabra de Dios, dice que tomó su lugar y que
las piedras, las piedras o el castigo de Dios cayó sobre él. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que nosotros, aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Estimado oyente, a pesar de usted ser una persona pecadora, a pesar de usted ser una persona que no cumple la ley, que merece el castigo, Cristo en su amor murió por usted. Y el Evangelio es este, y aún usted mereciendo el castigo eterno, Jesucristo vino a este mundo, el Dios mismo, el Verbo tomando forma humana, llegó demostrando que Él era el Hijo de Dios, haciendo milagros, que era el Mesías, y Él llegó hasta la cruz del Calvario, donde la ira de Dios, el castigo que usted merecía, Él lo pagó. Él tomó su lugar y en la ira de Dios, en vez de caer sobre usted, cayó sobre Jesucristo. Y no solamente eso, no solamente eso, sino que Él murió por sus pecados, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Bueno, esto es el Evangelio, que mereciendo el castigo de Dios, Jesús tomó su lugar y creyéndolo, usted pueda tener vida eterna. Marcos 1:15 dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed el Evangelio. Eso es, ¿usted quiere tener vida eterna? Usted deje de pensar en las cosas de este mundo y piense en lo que trasciende, en lo que realmente vale la pena, en su alma. ¿Qué será de su alma? La palabra de Dios nos dice, ya el tiempo se ha cumplido, arrepentíos. Ya vimos que el Señor le dijo a esta mujer, le dije, deja de pecar, no peques más, arrepiéntete de tus pecados, considera que el Señor Jesucristo murió por ti y que el pecado ciertamente te lleva a la condenación. El que practica el pecado es del diablo y cree en Jesucristo, que Él murió por tus pecados y que Él recibió el castigo que tú merecías. Y yendo al versículo número 11 que leímos, dice, ella dijo, ninguno Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahí está, ahí está, estimado oyente. Dios no envió a Jesucristo a este mundo para que usted sea condenado, como lo que querían hacer estos fariseos y escribas, condenar a esta mujer, sino para que el mundo sea salvo por nuestro Señor Jesucristo. Arrepiéntase de sus pecados, cambie de conducta con respecto al pecado, tenga temor de Dios y crea el Evangelio, que sí hay salvación en Jesucristo, que Él tomó su lugar y recibió el castigo que usted merece. Que se pueda bendecir las palabras en los corazones de los oyentes. Muchas gracias, Andrés, por eh, compartir y ocuparte de que el mensaje del Evangelio pueda salir con nitidez, pueda escucharse bien y, y pueda ser recibida por las personas que le oyen. Eh, Pensaba y escuchaba a mi hermano Carlos y pensaba en cómo Dios se revela en el corazón de los hombres. Cómo Dios
llega a revelar a nuestros corazones, revelar la necesidad de una salvación. En la mañana pensábamos en la reunión y preguntábamos cómo Dios habla. Dice Hebreos que Dios habla de muchas maneras. Dios habla de muchas formas. El hombre no puede restringir a Dios, jamás podrá restringir a Dios y podrá determinar cómo Dios se ha de revelar a los hombres. Dios es soberano, pero entendemos por la palabra de Dios que Dios es muy misericordioso y compasivo y en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Y no solo nos ha hablado por el Hijo, sino que todo el juicio ha dado al Hijo para que todos crean en el Hijo, como creen en el Padre, como creen en Dios, también puedan creer en el Hijo. Y la pregunta que podemos hacer es, ¿qué piensas tú de Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Jesús preguntó también a aquellos que le seguían. Jesús habló acerca del reino de Dios, visitaba las aldeas. Una de las cosas que él amaba hacer es recorrer las aldeas de nuestro Señor en el tiempo, en aquel tiempo en la Palestina. Recorría las aldeas, ciudad tras ciudad, aldea tras aldea, llevando luz a un mundo que está en tinieblas. La luz vino al mundo, la luz resplandeció en el mundo. La misericordia de Dios ha sido tan amplia y grande que luz resplandeció en un mundo que está en tinieblas. Qué privilegio para este mundo haber recibido y esta tierra haber recibido los pies del Salvador. Hermosos son los pies del que anuncia la paz y el verdadero que anunció la paz con Dios fue nuestro Señor Jesucristo. En Mateo el capítulo 16 vamos a leer algunas porciones de cómo Dios de alguna manera despliega sus recursos para revelar a los hombres que Él es el Hijo del Hombre. Dios revela a los hombres el camino de salvación. Cuando el Señor, enseñando y hablando de este tema, oraba a su Padre y Él oraba diciendo, y mencionaba también a los que le oían, y esta es la vida eterna, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Aquí tenemos el Señor enseñando y revelándose a sus seguidores. Hay un grupo que son sus seguidores, y dentro de sus seguidores, a unos llamó apóstoles y los escogió para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Un grupo más grande, él le llamó sus discípulos y que eran, por así decirlo, como de la segunda línea, hombres y mujeres, amando al Señor, disponían de sus bienes para que el Señor pudiese alimentarse, para que el Señor y sus discípulos pudiesen tener lo necesario para que pudiesen avanzar en el propósito de ir y compartir el Evangelio en ciudad tras ciudad. Las mujeres, con sus manos, trabajaban y preparaban aquellas cosas necesarias para el Señor. Habían otros que seguían al Señor
solo para ver señales. Se mezclaron con los discípulos, se mezclaron entre los seguidores de Jesús, pero eran solo simpatizantes y realmente no estaban interesados en conocer y en saber de la revelación de Dios a través de Jesucristo. Dentro de todos estos simpatizantes habían varios religiosos. Y aquí en el capítulo 16, en el versículo 1, por ejemplo, dice, vinieron los fariseos y saduceos, eran religiosos, que buscaban al Señor para ver cosas o para poder buscar ocasión y tentarle y acusarle. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal y señal del cielo. Es decir, venían donde el Señor para que el Señor pudiera obrar milagrosamente o manifestar señal del cielo para ellos. Pero el Señor es soberano y Él se revela a los hombres como Él quiere. Aquí en el versículo 13 dice la palabra de Dios, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, es decir, en el norte de Israel, más o menos al norte del mar de Galilea, región montañosa seguramente, cerca de los altos del Golán, por ahí Cesarea de Filipos. Pero allí el Señor llega con sus discípulos y pregunta a sus discípulos. Y dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. O sea, aquellos que te han seguido, Señor, dicen que tú eres un hombre diferente. Y entendiendo que eran hombres, que era un hombre diferente, lo asociaron con muchos de los grandes profetas, pero en su interior quedaban igual. No había más curiosidad que eso. Pero el Señor va un poco más y le dice, y él le dice a sus discípulos, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? ¿Qué dice la gente? Que tú eres un gran maestro, un gran profeta, un gran enseñador. ¿Cuántos hoy en día, hablando de Jesús o conociendo a Jesús, solo conocen que Él es un gran maestro? Solo que Él es un ejemplo quizás de vida. Solo que Él es eh, un motivo para que pudiese ser un objeto de o un propósito de vida en este mundo. Como Él mostró humildad, cómo él estaba preocupado de la gente. Y la cristiandad, la religiosidad, mira a Jesús muchas veces de esta manera, pero en lo profundo de su ser, realmente no ha nacido un mayor aprecio por aquel que es el bendito y que aquí está siendo revelado por el mismo Señor a sus discípulos. ¿Vosotros quién decís que soy yo? Dice, siguiendo con la lectura en el versículo 16. Respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué tremenda declaración, qué tremenda revelación. Imagínense para un judío declarar con sus labios que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Lo comentábamos en la mañana. El sumo sacerdote, cuando el Señor está momentos antes de ir a la cruz, en uno de aquellos juicios le llevan
le traen le llevan al Señor delante del sumo sacerdote y el sumo sacerdote abiertamente en presencia de los religiosos le preguntan y le dicen, ¿tú eres el hijo del bendito? ¿El hijo de Dios? Y el Señor le dice, yo soy. Y el sumo sacerdote rasga sus vestiduras. Y el sumo sacerdote dice, ¿qué más necesidad tenemos para oír a este hombre blasfemo? Y es declarado reo de muerte por la mayor autoridad religiosa de aquel entonces. Cuando la misión de aquel sumo sacerdote debería haber sido contrastar la vida de Jesús, las palabras de Jesús, la declaración de Jesús, las obras de Jesús, con lo que la palabra del Antiguo Testamento, la ley y los profetas mencionaban. Él debería haber hecho lo que hizo el Señor con los discípulos que iban camino a Emaús después de la resurrección. Cómo el Señor toma las escrituras y les revela las escrituras a aquellos discípulos. Y partiendo por Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía, la palabra de Dios. Y él es el cumplimiento de la palabra de Dios. Y él es el profeta anunciado. El sumo sacerdote debería haber contrastado el conocimiento de la ley, de la palabra de Dios, y ver cómo esa palabra fue encarnada en el Señor. Pero sus ojos estaban velados para no creer esa verdad. Pero sin embargo, aquí en esta porción, Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y sabe lo que dice el Señor? El Señor le dice a Simón, Simón, eres un bienaventurado. Simón, eres quizás el mayor hombre o la mayor felicidad en este momento encarnada en ti. La mayor felicidad, el gozo está y la felicidad está plenamente revelada en estos momentos en tu vida. Eres un bienaventurado porque esto es una revelación que ha venido del cielo. Esto que tú declaras es una revelación que no está en boca ni en voluntad de los hombres, sino de Dios. Cuando hablamos del Evangelio, cuando anunciamos el Evangelio y proclamamos que en Cristo hay salvación, solo Cristo Jesucristo salva y Cristo salva al pecador. Cuando anunciamos que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que Él siendo en forma de Dios tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, para que estando en esta condición de hombre, se humillara a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando el Hijo de Dios viene a este mundo y el ángel revela en el nacimiento de Jesús, le dice a José, le dice a María, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y ahora tenemos a Simón Pedro declarando esta verdad, diciéndole a Jesús, tú eres el Cristo. Un judío, imagínense un judío diciéndole a Jesús o declarando que Él es el Cristo. Un verdadero judío declarando la verdad de que Jesús es el Cristo, no como otros pseudo judíos que andan por ahí y que niegan que Jesucristo ha venido en carne. La palabra dice, todo espíritu que niega que Jesucristo ha venido en carne
no es de Dios. No es de Dios. O si aún un ángel viniera con un mensaje diferente del que os hemos anunciado, dijo Pablo, sea anatema, sea maldito por Dios. El Evangelio es santo, el Evangelio es sagrado, el Evangelio es el mensaje de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio es el mensaje encomendado por el Señor. Cuando el Señor resucita y lleva a sus discípulos, lleva a los apóstoles hasta un monte en Galilea y comparte la revelación de que Él es el Cristo y le adoran algunos, aunque otros dudan. Pero muchos le adoraron, se postraron a los pies de Jesús. Y el Señor recibe adoración. Es porque Él es Dios. Otros seres angelicales fueron objetos de adoración. Y ellos dijeron, no, 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 para nada hagas esto. Somos consiervo tuyo. Adora a Dios. Solo Dios es adorado. Solo Dios es honrado. Y por eso que el hombre puede acercarse a Dios por medio de Jesucristo, porque Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda creación. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, dice otra palabra. En Él estaba la vida y la vida ha sido la luz de los hombres. Él es vida. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida, dijo Jesús. Nadie viene al Padre sino por mí. Y Pedro, Simón Pedro, lo que tú estás declarando acerca de mí, dijo el Señor a Pedro, esto te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Y por tanto eres un bienaventurado, eres un bienaventurado. ¿Cuántos hay en este mundo que han recibido revelación de Dios acerca de Jesucristo? Bueno, la manera estándar de poder recibir la revelación de Dios es a través de su palabra, es a través de las escrituras. Tu palabra es verdad. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, porque tu palabra es eterna. La palabra de Dios permanece para siempre. Pero Dios es soberano para revelarse a los hombres. Y Dios se ha revelado a los hombres de muchas maneras, de muchas formas. En estos postreros días se ha revelado a través de Jesucristo. ¿Cómo? Escuchando la palabra de Dios. ¿Cómo? Escuchando sus enseñanzas. ¿Cómo? Viendo sus obras. Jamás hombre alguno, dijo una vez alguien, jamás hombre alguno ha hablado como él. Señor, tú no enseñas como todos los religiosos de este mundo. Señor, tú no enseñas como el más carismático de este mundo. Señor, tú no enseñas como el mejor orador de este mundo. Señor, tú enseñas con verdad. Señor, tú enseñas con verdad. La verdad está en ti. La gracia y la verdad, dijo Juan, vinieron por medio de Jesucristo. ¿Crees tú esta verdad? ¿Es Jesucristo importante en tu vida? ¿Le has recibido como el Señor y Salvador de tu vida? Otra porción en las Escrituras nos dice qué pasará contigo en relación con Jesús. Toda rodilla se doblará en su presencia. Toda lengua confesará que Él es el Señor
para gloria de Dios Padre. Toda lengua confesará ahora, en este momento, en esta vida, en estos días, si el Señor permite vida o días en tu vida, si no, pasarás a una eternidad. Abrirás los ojos estando en tormentos. Saldrás del infierno para presentarte ante el juicio del gran trono blanco y allí el juez justo leerá los libros. Los libros serán abiertos. Otro libro, el libro de las obras será abierto y fueron juzgados los muertos conforme a las obras escritas en el libro. Y allí seguramente aparecerás tú las veces que rechazaste al Salvador. Allí aparecerás y aparecerá como una película de tu vida todos aquellos momentos en que el Señor quiso revelarse en tu vida. Y allí tú pusiste una X. Hoy no, Señor. Hoy tampoco. Hoy no me interesa. Y más aún borras de tu vida y de tus planes al bendito Hijo de Dios. Tú eres bienaventurado, Simón, le dijo el Señor, porque el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el creer no es humano, es obra de Dios. La salvación le pertenece. Yo no puedo compartir el Evangelio contigo. Mi hermano Carlos ya lo ha compartido contigo, pero no podemos hacer nada más que hablarte del Evangelio e invitarte a que mires a Jesús, que creas en aquel que vino del cielo, que nació de una mujer virgen, que vivió 33 años en este mundo trayendo luz a los hombres, pero que fue a la cruz y que allí en la cruz, su cruz, la cruz de Cristo, allí Él fue levantado entre el cielo y la tierra y nuestros pecados fueron cargados en Él. Y es la obra de salvación efectuada por Él allí en la cruz. El que es vida está dando su vida por nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El Señor, más adelante en el versículo 21, después de esta declaración de Pedro, el Señor en el 20 le dice a los discípulos que traten de que esto no se difunda más. En otra ocasión el Señor obró milagrosamente en la vida de un hombre y le dijo, ve, preséntate a tu familia, preséntate al sumo sacerdote, ve a tu familia, cuenta cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y le pidió que a nadie difundiera estas cosas. Va y difunde. Y ya el Señor no podía enseñar abiertamente. Bueno, pero aquí dice la palabra que desde entonces, en el versículo 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Tal como el Señor lo anunció, así fue. Tal como las escrituras lo anunciaron desde antiguo, desde antaño, así fue. Él es veraz. Él es digno de confianza. ¿Dónde descansa tu confianza? ¿Descansa en tus capacidades? ¿Descansa en tu trabajo? ¿Tienes un trabajo muy importante? Un, un hombre, un CEO, le llaman ahora a los máximos gerentes de las empresas. Un CEO puede ser un gerente de una empresa y lo puedes perder todo.
Puede ser el hombre más importante, más intelectualmente dotado, y puede ser reducido a nada. Pero aquel que tiene a Jesucristo jamás perderá esa bendición. Jamás, si es un verdadero hijo, jamás dejará de ser hijo. Jamás dejará de ser heredero de Dios y coheredero con Cristo. Porque el que tiene vida en abundancia. Es hecho una nueva creación, pertenece a la familia de Dios. ¿Crees tú en el bendito Hijo de Dios? Bueno, aquí Simón tuvo una revelación y le dijo a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pablo escribe más adelante y dice, expresa a los romanos que todo aquel que confesare que Jesucristo es el Señor y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo, será salvo. Creer en Jesucristo es obra de Dios, obra del Espíritu Santo revelando a Jesús en nuestras vidas, en tu vida. Así como aquella mujer pecadora que había tenido 5 maridos y que con el hombre con el cual vivía no era su marido, y va y se encuentra en un pozo con Jesús. Allí tenemos otra revelación. Jesús habla con ella y le dice, mujer, el que bebiere de esta agua, de este pozo, volverá a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y esta mujer le dijo, Señor, tus palabras no son como la de los religiosos. Y el Señor sigue hablándole a esta mujer y le dice, mujer, Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Señor, le dijo la mujer, nuestros padres adoraron en este monte, adoraron en este monte. Nuestros padres nos han enseñado estas grandes verdades, pero tú eres diferente, Señor. Y cuando el Señor le revela su vida y le declara abiertamente todo lo que ha sido esta mujer, el Señor revela su identidad y esta mujer declara y dice, ¿no será este el Cristo? Y va donde sus amigos, vuelve a la aldea con su cántaro. No sé si su cántaro lo dejó botado, pero va corriendo donde sus amigos y le dice, venid, vengan conmigo, vamos y ved a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Y vienen esos hombres y le dicen a esta mujer, mujer, ya no solo creemos a tus palabras, sino que nosotros mismos hemos oído, hemos oído con nuestros oídos, hemos visto con nuestros ojos, le hemos oído hablar y nosotros creemos también que Él es el Hijo de Dios. Puedes leer Lucas el capítulo 4 o como aquel hombre allí en Juan el capítulo 9, aquel hombre ciego de nacimiento que conoce al Señor, escucha del Señor. El Señor obra milagrosamente en su vida, pero este hombre no le conoció hasta que se encontró con el Señor. Y el Señor con una ternura, me imagino al Señor acercándose a él porque lo desecharon, lo despreciaron. Y el Señor con una ternura tan grande se acerca, le busca y le dice a este hombre, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú en el bendito Hijo de Dios? Y este hombre le dice, ¿quién es Señor?
¿quién es Señor para que crea en él? Y Jesús le dice, pues les has visto. Antes no había podido ver a nadie, pero ahora le has visto. Y el que habla contigo, él es. ¿Y saben lo que hace? Le dice al Señor, creo, Señor, y se postra a sus pies y le adora. Un corazón transformado, un corazón que ha sido objeto de la misericordia y de la gracia de Dios. Un hombre revelándose y revelando de que Jesús es el Cristo. Una mujer declarando de que Él es el profeta anunciado, que Él es el Mesías prometido. Un hombre ciego postrado a los pies, declarando de que Jesús es el Hijo de Dios. Los grandes religiosos rechazando a Jesús. Estos hombres simples cayendo postrados a los pies de Jesús para adorarle. Y el Señor aceptó la adoración porque Él es el Hijo de Dios. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú en Jesucristo? ¿Crees tú en el Salvador del mundo? Ojalá. La invitación está hecha. Conoce al Señor. Ven a Él. Si tú vienes a Él, Él no te echará fuera. Venid a mí, dijo el Señor, todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Ven a Él, Él pondrá descanso en tu alma. Ven a Él salvará tu vida, porque Él tiene el poder para hacerlo. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No lo digo yo, no lo dice mi hermano Carlos, es la palabra de Dios, es Dios mismo quien lo dice en su bendita palabra. Vamos a orar para terminar esta reunión. Padre nuestro, te damos gracias por lo que ha sido la revelación de tu palabra en esta hora, de esta manera tan simple a través del Zoom. Señor, hemos oído, hemos leído tu palabra. Nosotros podemos ser testigos que hemos conocido la verdad de que Cristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que todo aquel quien en Él cree tiene vida eterna. Pero tu palabra también advierte, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, la ira de Dios está sobre él. Padre nuestro, que nuestros amigos que puedan oír este mensaje doblemente presentado en esta tarde, ellos puedan creer. Salva a nuestra familia, salva a nuestros hijos, salva a nuestros cercanos, bendíceles en sus vidas con tu salvación. Te lo rogamos y te lo imploramos a esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.